La ley de emergencia previsional, la ley que dividió el IPAUS, sí, en la parte previsional, en la parte de obra social, la ley de creación de la Agencia de Recaudación Fueguina, la de modificación del Código Fiscal, con la modificación del impuesto inmobiliario, fueron todos proyectos de ley que los votamos en contra. Todo el cuerpo, digamos, los tres legisladores del movimiento. Los cuatro legisladores del movimiento los votamos en contra. Es decir, la ley de emergencia, específicamente la ley de emergencia previsional, que crea el Fondo Solidario con aporte de los jubilados y de los activos, y que generó una especie de innovación de la deuda que tenía el Poder Ejecutivo con el IPAUS, esa la votamos en contra. Entonces, por ahí se da en un marco de confusión algunas cuestiones y simplemente quería dejar en claro. No, está bien, porque yo creo que nace la discusión cuando se hace una sesión a la hora que se hace, en el momento que se hace, y se votan leyes que los trabajadores entienden que son anticonstitucional. Ahora se plantea la constitucionalidad también de alguna, ¿no? Pero eso de votar a las 4 de la mañana en una legislatura rodeada de policía implica que pareciera que todos votan igual, y está bueno hacer la aclaración. Exacto. De ahí nace la confusión, básicamente. Sí. Mirá, también la gente tiene que saber, es decir, la convocatoria a la sesión especial de ese 8 de enero fue firmada por todos los legisladores, únicamente por los legisladores del Frente para la Victoria. Yo no la firmé y ninguno del Movimiento Popular Fueguino la firmó. Ese día a las 2 de la tarde empezó la sesión. Es más, yo no podía ingresar porque junto a la legisladora Urquiza queríamos ingresar y no nos permitían algunos gremialistas, y en realidad se terminó votando a las 4 de la mañana, donde uno ya estaba cansado y de tanto trabajo, porque tratamos un paquete de leyes donde, te vuelvo a reiterar, la mayoría las votamos en contra. Fue un escenario no buscado por el Movimiento Popular Fueguino, pero fue un escenario al que yo me tengo que someter, porque si la mayoría, de acuerdo a lo que establece el reglamento interno de la Cámara y la Constitución, convoca una sesión especial, claro, yo tengo que ir. Ahora, digo, en este famoso acuerdo, porque nadie discute, digamos, el acuerdo que hubo Bertone, Garramuño, ustedes son del sector de Garramuño, digamos, ¿cuál fue el acuerdo? ¿El quórum? Porque si ustedes no votan a favor, digamos, yo leía, por ejemplo, una nota que hizo la gobernadora de la provincia en el diario La Nación, y plantea, yo no tengo una legislatura propia, pero sin embargo logro que salgan algunas leyes. Ese acuerdo es dar quórum porque si dan quórum prácticamente no va a haber ley que no se apruebe de que mande el Ejecutivo, por la cantidad de legisladores que tiene Frente para la Victoria, que votó la gente, digamos, ¿no? Sí, mira. El acuerdo entre Garramuño y Bertone fue, como vos lo dijiste, un acuerdo entre él y la gobernadora Bertone. Nosotros, junto a la legisladora Urquiza, no estuvimos presentes en el acto, ni firmamos ese acuerdo porque estábamos en plena campaña electoral. Esto, por suerte, lo he hablado personalmente con el negro. Nosotros estábamos en plena campaña electoral y porque también entendíamos que si éramos legisladores por aquel entonces, y por suerte lo fuimos, nosotros queríamos tener la libertad de acción para oponernos a aquellas cosas que entendíamos que no debía acompañar el Movimiento Popular Fueguino, y apoyar aquellos proyectos de ley que entendíamos que podían llegar a ser importantes para la resolución de los problemas de la gente. Ese es el marco político de actuación en la que estamos junto a la legisladora Urquiza. Y eso se trasladó, en cierto modo, y se traslada día a día en la actuación que nosotros tenemos como legisladores frente al gobierno de Roxana Bertone. El concepto para mí es básico, es decir, el trabajo de la oposición o de opositor, como uno tiene, no tiene que ser sobre la destrucción de quien hoy en día está en gobierno. No ponerse por la oposición misma. Exacto, sino la de agarrar y decir, mira, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, y tener esa libertad de acción. Lo que pasa es que es muy difícil cuando vos planteas decir, bueno, yo en esta no juego, no estoy de acuerdo, pero sabés que igual sale,
porque los votos dan, digo, es el juego de la democracia, ¿no? Mayorías y minorías, pero digo, en algún punto va a haber que ser muy hábil para negociar poder que, porque si uno lo lee así, digamos, no le van a sacar una sola ley ni a los radicales ni a ustedes. Sí, si lo lee literal, digamos, sí, ¿no? Sí, pero mira, yo por ejemplo planteé un proyecto de ley junto con la legisladora Urquiza de derogar la ley 1027, que es la ley de la Procuración Penitenciaria, sí, que hoy salió el año pasado, y por lo que estaba hablando... Al mes que salió renunció el procurador, porque no tenía fondos. Renunció el procurador, generaba... Después ahora en febrero también renunció el procurador adjunto. Lo que pasa es que era una mega estructura que en un marco ideal es bueno tenerlo, pero en estas circunstancias no. Implicaba una proyección de un gasto de 10 millones de pesos y... Que no condice con la emergencia. Que no condice con la situación en la que se encuentra la provincia. Y en particular no tenía asignado presupuesto en el ámbito del Poder Legislativo, y aparte porque en términos políticos creo que esos 10 o 12 millones de pesos debía destinárselo a la creación de un centro de asistencia a la víctima del delito y no a verificar lo que ya estaba establecido por otra ley, la 857. Y ese proyecto de ley te lo traigo a mención porque en principio tendría acuerdo del oficialismo en tratarse en el mes de marzo o abril. ¿Qué va a pasar con el Código de Seguridad? Mira, en materia de seguridad, justamente yo este fin de semana he estado estudiando, porque la semana pasada hubo una reunión del Consejo de Seguridad Interior donde la provincia adhirió a este protocolo a observar por los cuerpos policiales y en la resolución de los conflictos de cortes de calle, de piquetes, etcétera. Es parte de supuestamente la provincia de adherido. Me he querido contactar con el ministro de Gobierno al respecto. Seguramente mañana por allí nos juntamos. Yo no tengo una mirada crítica en cuanto al protocolo en sí, por lo que he leído, porque creo que el ejercicio de todo derecho, aún el derecho de huelga, el de libre expresión y el de peticionar a la autoridad, debe hacerse dentro de un marco legal, constitucional. La Constitución no prevé ni reconoce derechos absolutos, pero si nos quedamos con el protocolo solo no sirve de nada. Lo que hay que discutir en forma previa a la posibilidad de actuar frente a una manifestación social es en la discusión de los derechos que están en tela de juicio y que generan esas manifestaciones sociales. Claro. ¿Me entendés? Es decir, no sirve de nada trabajar... Hay que atacar de fondo eso. Y claro, porque una óptica desde el punto de vista de la seguridad es sumamente parcial y actúa sobre un hecho consumado. En realidad hay que actuar sobre la prevención del conflicto social. Y la prevención, a mi modo de ver, tiene que ver con un ida y vuelta con los distintos representantes de las organizaciones vecinales, sindicales, para tratar de que si hay un conflicto, si hay una manifestación, sea dentro del marco legal posible. Yo hoy a la mañana decía, entre otras cosas, planteaba que el gobierno hoy tiene la oposición férrea de los sindicatos, digamos, más allá de la oposición que bien está hecha la aclaración que ustedes van a plantear de la legislatura o la Unión Cívica Radical. La ventaja comparado con gobiernos anteriores es que hay tres bloques en la legislatura, ¿no? Frente para la Victoria, usted y la Unión Cívica Radical. O sea, no está dividido como para... Exacto. Por un lado es bueno, por el otro no sé si tanto, porque tal vez el hecho de que hubiera más bloques sería políticamente más fácil para convencer a alguien que está colgado afuera que a un bloque compacto. Si el Frente para la Victoria logra compactar esos 8, va a ser difícil modificar. Y va a ser difícil... trabajar. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones importantes que se requieren 10 votos y bueno, va a ser necesario que alguno de ellos a ver, mira, en el Poder Legislativo es necesario la negociación política, en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, sí. Entonces yo creo que más allá de que durante el mes de enero y febrero haya habido o haya existido este acompañamiento de los 8 legisladores oficialistas, si queremos trabajar en serio en la resolución de los problemas de la gente, me parece que la mirada crítica o la mirada que podamos llegar a tener como oposición
también debe tenerse en cuenta por parte del bloque oficialista, porque si no me parece que va a pasar a ser como una pseudo escribanía del Poder Ejecutivo. Y no creo que ningún legislador del oficialismo tenga la idea o las ganas de que el Poder Legislativo se constituya en una simple escribanía. Ahora, en el punto de... Tengo acá unos mensajes que decían, por ejemplo, si hubiese llamado solo el Frente para la Victoria, 8 legisladores no daban quórum. Sí o sí necesitaban por lo para menos... la ley de emergencia, no, el quórum, ahí hay una confusión. Y con respecto al quórum, que yo cuando quise ingresar ese día a la sesión, me agarraron unos gremialistas de ATI, de SOEL, me decían, no entres, Pablo, no entré, no me querían dejar entrar para no dar el quórum. Sí. Esto no es igual que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en la provincia. En la provincia, la Constitución provincial, de manera sabia, a mi modo de ver, por los constituyentes provinciales, estableció un sistema de quórum distinto al nacional. Sí. Acá, ordenada o convocada la sesión, sí. El presidente tiene la obligación de verificar si hay quórum, sí. ¿No es cierto? Y si no hay quórum, si no hay más de la mayoría de los legisladores... ¿10 tiene que haber para que haya quórum? No, 10 para que haya... 10 para que un asunto que no viene con dictamen de comisión pueda ser tratado sobre tabla. Sí. El quórum es otra cosa distinta. Sí. El quórum es... ¿Cuáles son la cantidad de legisladores necesarios para que la sesión pueda realizarse? ¿Y cuánto es ese número? No hay un número determinado, porque la Constitución dice, tiene que haber un quórum que es la mitad más uno o la mayoría absoluta de los miembros de la legislatura. Tendría que ser 8, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué dice la Constitución? En caso de que al momento del inicio de la sesión no existe esa mayoría, pasado una hora sesionará con los miembros que haya presentes. Puede sesionar, y de hecho ha habido sesiones en la historia de legisladores de 5 o 6 legisladores. O sea que aunque ustedes no hubieran ido, hubiera sesionado igual, pero no hubiera salido ninguna ley. Porque vos decís que necesita 10 votos para que ingrese. Vamos a hacerlo práctico. Sí. Digo, si hubiera habido 8 legisladores solamente y se presenta la ley, no hubiera salido porque necesitaban 10. O sea, hubiera habido quórum, pero no podría haber sido aprobada esa ley que necesita 10 legisladores. Claro. Y en lo que hace a los 10 legisladores, en eso también te quiero dejar en claro. Es decir, nosotros no votamos ni siquiera a favor en lo que hace la emergencia previsional, ni para constituir la Cámara en comisión. Es decir, no dimos los 10 votos. No fue el Movimiento Popular Fueguino que dio los 10 votos, fue el radicalismo. Bien. Una más y sigo. Tengo un montón de preguntas de los oyentes que preguntan, por ejemplo, ¿cómo va a afectar en las tarjetas de crédito el paquete de leyes votado? ¿Hay alguna afectación específica a las tarjetas de crédito? La verdad que no entendí la pregunta porque tiene que ver con la tarifaria, esto supongo. Sí, y el Código Fiscal. Allí hubo una modificación en su momento de la tarifaria, pero sinceramente, así como está realizada la pregunta, no sé, ahora vamos a ver si puede volver a preguntar. Supongo que tiene que ver con la tarifaria por la modificatoria del Código Fiscal. Una modificación de la alícuota respecto a determinadas operaciones de las cuales están abarcar ciertas operaciones bancarias, pero sinceramente, específicamente con respecto a las tarjetas de crédito, técnicamente no te lo sabría explicar bien. Porque hubo la semana pasada una versión, sobre todo en las redes sociales, viste que en las redes sociales cualquiera escribe cualquier cosa, pero en las redes sociales que planteaba que las tarjetas de créditos del Banco de Tierra del Fuego van a tener un incremento de un porcentaje X, con lo cual parece irrisorio, porque digo, si vos tenés una tarjeta de crédito del Banco de Tierra del Fuego y el Banco de Crédito de Tierra del Fuego te va a cobrar un interés más que el otro, se va a quedar sin cliente el banco. Sí, creo que no va a ser un buen negocio para el banco. No, ni para el banco, ni mucho menos para la provincia, digamos, ¿no? Pero bueno, como fue una cosa muy de redes sociales, no me hice eco de eso, supongo que la pregunta tendrá que ver con ese tema. Sinceramente no sabría responder. ¿Cómo se va a parar, Pablo? Yo quiero redondear esto que decía hoy, digo, ¿ustedes entienden que hoy los sindicatos son la oposición más férrea? Por ponerle más férrea, o si vos querés una oposición distinta a la política, que el gobierno arranca un año con conflicto sindical que vos creés lo podrían haber resuelto de otra manera. ¿Cuál es la postura del bloque? Mira, yo
hay realidades, ¿no es cierto? Es decir, cuando desde el Poder Ejecutivo se plantea este paquete de leyes y se afectan intereses de los trabajadores del Estado, seguramente que era más que previsible que en el mes de marzo iba a haber reclamos gremiales. Es decir, eso está dentro de la lógica política y de la lógica de la realidad de los hechos, por así decirlo. Ahora, lo que no tenemos que olvidarnos es que, y hablo en particular, como legislador, yo no solamente legislo ni trabajo para los empleados públicos estatales. Es decir, uno tiene la seria intención, y espero que se convierta en realidad, de trabajar no solamente en aquellas cuestiones que afecten a los estatales, sino también que afecten al común de la gente, porque si vos haces un análisis más allá de la incidencia del Estado en la provincia de Tierra del Fuego y sus ramificaciones en el tejido social, lo cierto es que hay una parte muy importante de la comunidad que no tiene relación directa con el Estado y que no hay que olvidarse de ella, porque cuando uno camina la provincia se da cuenta que hay muchas realidades que están por fuera de la realidad eso está fuera de los empleados públicos, y que en consecuencia hay que trabajar al respecto. Lo que pasa es que cuando se habla de los empleados públicos, necesariamente tiene que hablar de docente, necesariamente tiene que hablar de clase, necesariamente tiene que hablar de papá que van a llevar a los chicos a la escuela. Digo, la gobernadora decía en una nota del Diario de la Nación, 22.000 empleados públicos, multiplicar por 4 para ser generoso, y estamos hablando de un número interesante de acuerdo a la población que tiene la provincia, sin desmerecer todo el resto, que somos nosotros, justamente estamos fuera del Estado, digamos, ¿no? Y que merecemos ser atendidos. Y muchas veces se castigó a los que estamos fuera del Estado para sostener al Estado, con los impuestos, con las tarifarias nuevas, y vos decís, bueno, me aumentan el impuesto, pero ¿qué servicio me dan? No, aumentarle el sueldo al empleo público. Y la verdad que yo, privado, siento que no es justo, digamos, pero el ejemplo pero más siendo claro, comunicador sé también que de no ser justo probablemente mis hijos no puedan ir a la escuela, la policía no tenga vehículo, qué sé yo, ¿no? Digo, no, sí, mira, hay una preocupación. Yo vivo en esta ciudad y uno no es que vive dentro de un ñoqui, por así decirlo. Hay una realidad, hay un conflicto gremial en ciernes, es decir, muy próximo, frente al Ejecutivo, y que va a repercutir sí o sí en la legislatura. Uno seguirá manteniendo lo que dije en su momento y lo que hice. Y también, como te lo dije en un momento, cuando en la primera sesión del año, creo, votamos la ley de emergencia edilicia, de infraestructura edilicia, para garantizar y darle la oportunidad al Ejecutivo de poner las instituciones educativas en condiciones para el inicio de clase. Nosotros dijimos que ese tipo de leyes las acompañábamos para apoyar cierto marco de gobernabilidad democrática. Pero también dijimos que, llegado los meses correspondientes, íbamos a ser implacables en verificar y en cumplir con nuestro rol constitucional de controlar al Ejecutivo en que los servicios y las obligaciones prioritarias que prevé la Constitución, como es educación, salud y seguridad, se cumplan en tiempo y forma. Está claro. Pablo, seguimos hablando en cualquier momento. Te agradezco la gentileza de haber venido hasta acá. No, por favor, gracias a vos, principalmente, muchas gracias.